Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 27. Vamos a continuar con nuestra serie, Una iglesia sin sabiduría. Este es el tema número 28. Tema número 28. Este tema se titula Significado, orden. Estamos en la parte, hermanos, del orden. La semana pasada vimos un poco de la autoridad, como Dios ha puesto autoridades en la iglesia, y esa autoridad se la ha dado al varón, aunque no quiere decir por eso que la mujer no sea importante. La mujer tiene un lugar importante también, pero no es en el punto de autoridad. Ahora vamos a ver, hermanos, que hay cosas que se hacen en la iglesia que debemos entender por qué las hacemos. No es hacer por hacer, o sea, no es porque, no, pues a mí se me ocurrió esto y por eso lo vamos a hacer. No, la iglesia, hermanos, no es un parque de diversiones, que vamos a poner algo porque a mí me gustó. No, la iglesia va a hacer cosas que glorifiquen a Cristo. Y si hay cosas que no glorifican a Cristo, pues hay que dejar de hacerlas. ¿Por qué? Porque la iglesia es eso. La iglesia, su propósito es adorar a Dios, no entretener y no tratar de mitigar el hambre del mundo y la paz mundial. Eso no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es adorar a Dios. Ese es el propósito. 1 Corintios 11, 27 dice ahí: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bien, hermanos, una iglesia sin sabiduría es una iglesia que no encuentra el significado de lo que hace. Es decir, hace las cosas por mecánica. Y esto es muy peligroso, hermanos. Muy peligroso cuando nuestra vida cristiana se ha hecho de hábitos y no de convicciones, de entendimiento, hermanos. Y eso precisamente le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 2:2, cuando Jesucristo les dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La iglesia, hermanos, tiene ordenanzas. Las dos más importantes son el bautismo y el tomar la cena del Señor. Sin embargo, hermanos, las ordenanzas tienen su importancia cuando entendemos lo que significan. No es bautizar por bautizar, y no es comer pan por comer pan y comer vino. No, de eso no se trata. Se trata de entender qué hay detrás de todo eso. Y el ejemplo claro fue Israel. Israel tenía todo un sistema de sacerdocio, todo un sistema de sacrificios, todo un sistema de sacerdotes. Tenía muchas cosas, pero nunca entendieron lo que de verdad significaba. Cuando vino Cristo, ¿qué? Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque nunca entendieron qué es lo que significaba. Hermanos, llegar a la cena del Señor o llegar a cualquier culto con un corazón que no está preparado es algo grave. Es algo grave. Como les digo, no venimos por cumplir. No venimos simplemente porque somos acarreados o paleros o fanáticos. No, hermanos. Debemos ser hombres y mujeres
que entendemos qué es lo que estamos haciendo, por qué cantamos, por qué estudiamos, por qué nos congregamos, por qué tenemos, por decir, la iglesia infantil, lo que muchos dicen, en la iglesia infantil, ¿dónde está en la Biblia? Bueno, sí, específicamente en la Biblia no vas a entender. Hagan un grupo de iglesia infantil, pues no dice eso en la Biblia, es obvio. Pero la Biblia sí dice que instruyamos al niño en su camino. La Biblia sí dice que cuando Jesús fue presentado en el templo, él ya sabía la Torá de memoria. ¿Y eso qué requiere? Enseñanza. Es obvio que requiere enseñanza. No de la noche a la mañana te levantas y dices, yo me sé toda la Biblia. No, requiere lectura, requiere tiempo, requiere muchas cosas. Entonces, cuando no entendemos el significado, hermanos, de las cosas que hacemos para Cristo, lo que sucede es que ya no ponemos empeño. ¿Y saben qué pasa después? Ya no tenemos respeto por las cosas de Dios porque no las entendemos. Y eso fue precisamente lo que pasó con Israel. Mateo 21:12. Jesucristo, hermanos, combatió esto en el templo en su tiempo. Por eso hoy vemos tantas congregaciones en desorden, hermanos. Porque piensan que vienen a un club social, ¿no? A un club de golf. Que vienen a perder el tiempo. Es que no tienen otra cosa que hacer y pues vienen para acá, ¿no? Vienen a que los apapachen. No. Pues para eso vete ahí que te den un buen masaje. En los pies o en la espalda si quieres. No, hermanos. Venir a una reunión cristiana donde se abre la palabra y faltarle el respeto a Dios es algo grave. Y como no pasa nada al momento, pues pensamos que no pasa nada. Pero sí pasa, hermanos. Dios va a tomar cuentas de lo que estamos haciendo. Porque, hermanos, aquí no estás frente a cierta imagen o cierta escultura que no tiene, que tiene ojos y no ve, y oídos y no oye, y pies y no camina. No, aquí estamos frente al Dios verdadero, al Dios que de verdad resucitó al tercer día y escucha y oye todo lo que decimos y pensamos. Eso debería producirnos temor de lo que hacemos y de lo que venimos a hacer cuando venimos a una reunión. Dice ahí Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿De quién? De Dios, ¿verdad? No, el templo de, ¿cómo se llama? De Juan Sin Miedo, del Sacó Iglesias, ¿no? No, el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Es algo malo comprar y vender? Pues no, pero eso tiene su lugar, ¿no? El mercado, ahí se compra y se vende. La iglesia no creo que sea para eso, ¿no? Para comprar y vender. La iglesia se usa para otra cosa. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Hermanos, cuando Jesús entró al templo, los acusó de que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. No quiso decir necesariamente que sean deshonestos en los negocios que hacían, lo cual sí eran. Podemos estar seguros de que Jesús sabía con certeza cuál era el fin de todo lo que ellos estaban haciendo. Una cueva de ladrones, hermanos, no es el lugar donde se comete el robo, sino más bien es el lugar donde los ladrones se refugian después de haber cometido el robo. Esa es una cueva de ladrones. Su cueva es donde se sienten seguros, por eso se llama la cueva, el escondite. Un viejo dicho dice así, afligir a los tranquilos y consolar a los afligidos. Y con frecuencia, hermanos, pensamos que en Jesús consolaba a los afligidos, y es así.
Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo afligió a los tranquilos. No fue nada bondadoso al echarlos del templo. ¿Por qué? Porque habían perdido el significado de lo que era estar en el templo. Ese es el punto, hermanos. Perder el significado de lo que es venir a la iglesia, te empiezas a sentir cómodo. Y ese no es el punto, O sea, el lugar menos cómodo que deberías tener es la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra debe de confrontarnos, debe de exhortarnos, debe de corregirnos. Por eso la iglesia no puede ser un lugar cómodo, porque hay cosas que debemos de corregir, hay cosas que debemos de dejar. Entonces, el trato que estas personas recibieron de Jesús debe ser una advertencia para nosotros. Jesús no quiere que tengamos la idea de que nuestra mera presencia en la banca de la iglesia por la mañana nos permitiría escapar de la ira de Dios. No pensemos que le estamos haciendo un favor a Dios por venir y llenar un asiento. No le está haciendo un favor a Dios, ni Dios te debe algo. O sea, no, ya vine a la iglesia, mañana me tengo que encontrar trabajo. Dios no te debe nada. Dios es Dios contigo sin ti, porque antes de que tú existieses, Él es. Vamos a ver un pasaje que cuando yo lo leí, se me hizo muy fuerte. Jeremías 8:6. Lo vamos a leer en el lenguaje actual. Cuando Dios les dijo que ellos habían convertido esto en cueva de ladrones, Jesús, o muchos dicen, que Jesús pensaba en este verso. Jeremías 8:6, en lenguaje actual. Y mira cómo lo dice, son versículos fuertes, hermanos. Dice: los he escuchado con mucha atención, pero no hay quien diga la verdad, ni quien se arrepienta de su maldad. Dice, nadie admite que ha hecho mal. Nadie admite que ha hecho mal. Todo es culpa de todos, menos mía. Nadie admite que ha hecho mal. Dice, todos hacen lo que les da la gana. Dice, parecen caballos fuera de control. Hasta la cigüeña y la grulla conocen las estaciones del año. También la tórtola y la golondrina saben cuándo ir a un lugar más cálido. En cambio, este pueblo no me conoce, ni quiere obedecer mis leyes. No entender el significado de las cosas que hacemos, hermanos, es no conocer a Dios. Oye, ¿por qué haces esto? No, pues no sé, pero me siento bien cuando lo hago. Eso no se trata de que te sientas bien o no. No, se trata de que tú entiendas a quién adoras, a quién sirves, a quién cantas. Versículo 8. ¿Cómo se atreven ustedes a decir que son un pueblo inteligente y que me obedecen? Hasta los maestros enseñan mentiras y luego andan diciendo que así dice la Biblia. O sea, cuando pues todo se va por el sentir y por el me siento bien, entonces está bien. No, hermanos, no. La verdad no es para sentirse bien, la verdad es para creerse. Y la verdad son las escrituras, hermanos. Esos sabios, versículo 9, quedarán avergonzados, pues su derrota será completa. De sabios no tienen nada, dice, pues han rechazado mis enseñanzas. Versículo 10, castigaré a todos los de Judá, sus casas, sus campos y mujeres pasarán a manos de otros. Les juro que así será. Todos desean lo que no es suyo. Desde el más chico hasta el más grande, ya no se puede confiar ni en el profeta ni en el sacerdote. Sí, con panillos de agua tibia pretenden curar las heridas del pueblo. Es decir, ya tiene una gangrena, es una herida mortal, y le ponen pañitos de amor, ¿no? Ya, chiquito, ya, no es tu culpa. No, les va mal, ¿verdad? O sea, ustedes pues son mentirosos. Ay, pero no, o sea, es una mentirilla, no se preocupen ustedes, no se preocupen. Dios no se enoja de eso. Tienes un burdel, ¿verdad? Manejas un burdel. No te preocupes, no, o sea, Dios sabe que tienes necesidad y que tienes que tener ese burdel. Dios lo sabe.
Esos son pañitos. No, hermanos. No. ¿Estás haciendo esto? La que te voy a decir es, arrepiéntete. Déjalo. Porque eso no le agrada a Dios. Arrepiéntete. Porque si nada más te ponemos un pañito, pues no sanas. No sanas. ¿Se dan cuenta cómo es la verdad? La verdad a veces no incomoda. Pero hermanos, así es. Si no, no te vas a arrepentir. Versículo número 12. Han cometido los pecados más asquerosos, pero ni vergüenza les da. Pues ya ni saben lo que es tener vergüenza. Por eso voy a castigarlos. Y todos serán destruidos. Les juro que así será. Qué versos tan fuertes, ¿verdad, hermanos? Para Israel y para nosotros, que menospreciamos el tiempo de Dios, pensamos que venimos a pasarla bien. Y sí, claro, nos gozamos en el Espíritu con Cristo, en su palabra, en las oraciones, en la comunión de la iglesia. Pero la iglesia no es lo que hoy muchos tantos dicen que es para sentirme que me aman. No, hermanos, no. ¿Sabes cómo? Yo te lo he dicho, ¿sabes cómo se demuestra que te aman? Cuando te dicen la verdad. ¿Cómo está tu condición? ¿Qué es lo que Dios piensa de cómo vives? Esa es la verdad, ese es el amor, hermanos. Porque entonces, pues, si te queremos darte una mentira, pues te voy a enviar al infierno con una mentira. Te vas a ir sentir bien, pero al final, pues la eternidad te la vas a pasar sufriendo. La iglesia, hermanos, es para que entendamos que el Dios que nos ha amado también quiere enseñarnos. Entonces regresamos a Mateo 21:14. Vamos a ver el otro versículo ahí que dice que vinieron los ciegos y cojos y los sanó. La iglesia es un lugar donde la ceguera espiritual es quitada. ¿Cómo es la ceguera espiritual? Pues tú tienes un concepto de Dios, ¿no? Conceptos equivocados, porque empiezas a preguntarte, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios permitió que me casara con tal hombre? ¿Y por qué Dios permitió que me casara con tal mujer? ¿Y por qué Dios permitió que tuviera tal accidente? ¿Y por qué Dios permitió que me robaran el coche? ¿Y por qué Dios permitió que no tuviera la casa de Infonavit allá? O sea, tenemos el concepto de que no importa cómo vivas, Dios tiene que evitar que te pase algo. Ese es el concepto que tienes, ¿verdad? O sea, que Dios no tiene demandas, tú sí las tienes, pero Dios tiene que cumplir las tuyas. ¿Y las demandas de Dios cuándo se van a cumplir? Bueno, nadie es perfecto. Qué buena justificación, ¿no? No, hermanos. La Biblia dice que lo que siembras, cosechas. Entonces, ¿cómo esperas cosechar cosas buenas si siembras mentira, odio, rencor, amargura? Pues es ilógico, ¿no? ¿Has visto que en tu casa crezcan melones y nunca sembraste melón? Pues es ilógico, hermanos. Es ilógico. La iglesia es donde los cojos, espiritualmente hablando, caminan, es decir, aprenden los caminos de Dios. Eso es la iglesia. ¿Saben qué les dijo a los líderes religiosos? Por eso les dijo ahí más adelante los versículos, versículo número 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana. Bueno, la palabra Hosana significa salva ahora. Significa salva ahora. Se están diciendo, Señor, sálvanos. Se indignaron. O sea, ¿cómo están gritando eso? Y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y les dijo, sí, nunca leíste de los que, boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Vea, lo que prácticamente Jesús les estaba diciendo ahí es, estos jóvenes y los niños tienen más entendimiento que ustedes. Porque yo estoy aquí y ustedes no me honran. Ustedes no me honran. Bueno, es algo significativo. Podemos creernos muy teólogos, pero si cuando estamos en una reunión, en la cena del Señor, o vamos a hacer algo para Dios y no entendemos qué estamos haciendo, un niño sabe más que nosotros.
un niño, y tú te podrás quedar muy teólogo, con muchas licenciaturas, muchos doctorados, mucha maestría, pero si tú no conoces a Dios, un niño sabe más que tú. ¿Por qué? Porque un niño no le tienen que dar muchas explicaciones para confiar. Si tú como papá o como mamá le dices, esto va a pasar, yo voy a regresar a las 8, a las 7 de la noche, no le abras a nadie, yo voy a volver, él está confiado en que tú vas a volver. ¿Pero qué hace un adulto? No, ¿y pero por qué te vas? No, yo no quiero. No, ¿pero por qué? No, entonces no me quieres. O sea, empezamos a poner muchas brechas y peros, toda la cosa. Pero un niño no lo hace así. Confía. Entonces, cuando hacemos cosas no confiando en Dios, un niño sabe más que nosotros. Y después vemos lo que pasa con aquellos que no entienden lo que hacen. Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudareis, que no solamente haréis esto de la higuera, sino que así, si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. A ver, hay que poner bien en claro ese verso. ¿De qué nos serviría secar higueras? Pues de nada. O sea, ¿de qué me serviría a mí yo salir ahorita y le digo al árbol que está en la esquina, ay no, porque no da fruto, sécate, y se seca? ¿Un simple milagrero, brujo o qué? O sea, entonces entendemos que el sentido que Jesús está diciendo de tener fe para la higuera no es lo que creemos. Él está utilizando una hipérbole para dar a entender algo. ¿Qué es lo que le faltaba a Israel? Fe. Y lamentablemente, pero hay creyentes o hay cristianos o hay asistentes a congregaciones que no tienen fe. ¿Saben por qué no tienen fe? Porque no obedecen. No obedecen, hacen lo que quieren. Escuchan. ¿Pero te acuerdas de la parábola del sembrador? ¿Cuál fue la primera tierra? La que cayó junto al camino. ¿Y qué pasó con esa tierra? Vinieron las aves y se llevaron la semilla. ¿Y qué significa? Son aquellos que reciben la palabra, pero entonces viene Satanás y se las quita. O sea, es como tú recibes la palabra, pero como no estás de acuerdo, viene Satanás y te dice, no, es que él no sabe, es que él no ha vivido eso, pero tú sí has vivido y te siembra una idea y te roba la palabra de la verdad y vives bajo tu propia idea. ¿Ah? La segunda, pedregales, ¿no? ¿Qué significa? Que reciben la palabra con gozo, crece rápido, pero como no tiene raíz, sale el sol y ¿qué? Son aquellos que reciben la palabra y dicen, sí, cierto, no, sí, me abrieron los ojos en la iglesia, no, sí, cierto, sí, pero viene la primera dificultad y nunca más los vuelves a ver, nunca más. No es que cuando no era cristiano me iba mejor. No, es que no, desde que voy allá a la iglesia, no. Si vieras cómo me va como en feria. La tercera, espinos, ¿no? Y eso significa que cae la semilla, pero los espinos la ahogan. ¿Qué significa? Que es una persona que recibe la palabra y un poco la entiende, pero los afanes de esta vida la ahogan. O sea, estás tan afanado, tú piensas que la vida la tienes que arreglar tú, que tus problemas los tienes que arreglar tú, que la venganza es tuya, que tú tienes que arreglar tu matrimonio, tú tienes que cambiar a tu esposa, tú tienes que cambiar a tu esposo. Cuando tus hijos ya estén bien alineaditos, tú vienes a la iglesia. ¿Eh? Ahí están los espinos, cardos y toda la cosa. Y la última, buena tierra. Es la que cree, la que no solamente recibe
obedece, obedece. Entonces, ¿para qué necesitamos la fe? ¿Para hacer secar higueras? No, ahí lo dice. Si le dijeran a un monte, échate en el mar, será hecho. Es decir, esas cosas que para ti son muy difíciles, ¿verdad? Cambiar tu carácter, no lo vas a lograr tú. Es en el Espíritu. Creyendo la palabra, creyéndole a Cristo, como vas a vencer ese miedo que tienes. Todos tenemos miedo a algo. Yo también tengo miedo a algunas cosas. Ese miedo que tienes, ¿sabes cómo lo vas a vencer? No repitiéndote, no, yo soy valiente. No, yo soy valiente. No, no se vencen así las cosas. Se vencen ¿cómo? En el Espíritu. Dice la palabra, ¿no? El Señor es mi fuerza y mi salvación. ¿De quién temeré? Bueno, pero para que ese verso sea verdad, tienes que creer que aunque andes en valle de sombra de muerte, véate, no está diciendo que no vas a pasar por ahí. Está diciendo que vas a pasar, pero que no vas a temer. Es muy distinto. Esa es la fe, hermanos. Entender lo que Dios está diciendo. ¿Cómo vas a vencer ese vicio que tienes? Y no me refiero a cigarro y alcohol solamente. La pornografía puede ser un vicio. El chisme puede ser un vicio, ¿no? El scroll del celular. Porque te puedes pasar scrolleando 2 horas y no te cansas, ¿va? Y si no scrolleas, no estás feliz. Eso es un vicio. ¿Cómo vas a hacer con eso? No, yo cuando quiero, no, aviento el celular, ¿no? Parece que tu mano se mueve sola. Y quieres agarrar el celular, ¿verdad? ¿Cómo le vas a hacer con eso? ¿Cómo se vence eso? ¿Con fuerza de voluntad? No, hermanos. Se vence en el Espíritu. ¿Cómo vas a vencer ese odio que tienes contra la familia de tu marido, de tu esposa? ¿Cómo lo vas a vencer? Hasta que se mueran, mira, se mueren y sigues con eso. No se vencen esas cosas simplemente así, hermanos. Se vencen con la fe. Con la fe, por eso tenemos Hebreos 11. Los héroes de la fe que vencieron, ¿qué? Muchas dificultades que en su carne no vencerían. Y uno lo vimos el domingo, ¿no? Abraham, dame a tu hijo. Y Dios no quería a su hijo, Dios quería su obediencia. Solamente se obedece por la fe, hermanos. Por la fe. A eso se refiere, porque hacer cosas a lo mejor que parecen mínimas son una gran montaña. Son una gran montaña para ti. Pero en la fe, por eso dice después, y todo lo que pidieron. O sea, ¿qué tiene que ver la montaña con pedir? Pues la fe, hermanos, la fe. La fe tiene que ver. Entonces, la higuera y la vid, hermanos, son símbolos que se utilizaban mucho para hablar de Israel. El punto de que la higuera se haya secado es que la higuera representaba a un Israel que no entendía las cosas ni el día de su visitación, y por lo tanto su castigo sería ser castigados. Lo que quiero que digan es esto, hermanos. Una iglesia que no entiende lo que hace, que no entiende el significado de lo que está haciendo, hermanos, será castigada. Será castigada. ¿Cuántas congregaciones hoy en día comen y beben juicio? Y sí, hay gente allí. Y sí, mucho regodeo y mucho desorden, pero espiritualmente están muertos. Mateo 3:5. Mateo 3:5. Juan el Bautista también habló de esto. Y hablando del bautismo, Mateo 3:5 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras,
¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿qué pasó con los fariseos y los saduceos? Se bautizaron por protocolo, por simpatizar con la gente que estaba allí. Para que la gente nos acepte, pues vamos a bautizarnos. Pues total, pues nos bautizamos, pero yo sigo siendo fariseo. Entonces Juan de Bautista les dice, es que no es simplemente remojarse, es que ese no es el chiste. No entienden ustedes, no han entendido cuál es mi predicación. Mi predicación es que se arrepientan, y eso es lo que ustedes no quieren hacer. Versículo 8. Haced pues frutos dignos. Eso es lo importante, eso es lo que significaba lo que Juan estaba haciendo. Que haced pues fruto, porque el bautismo es una evidencia de lo que ya ocurrió espiritualmente. Entonces, no es nada más bautizar por bautizar, no. Es que estamos viendo que el hermano, la hermana ha caminado con Dios, que se ve la evidencia de su fe. Y por lo tanto vamos a decir, pues con la presión mediática de todo, pues yo sí quiero también. Total, ya después veré si le entendí o no. Es que no se trata de eso. No se trata de eso. Y una persona que no ha entendido eso será castigada, Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles, proféticamente, significan los hombres. Fíjense lo que está diciendo Juan el Bautista, Está hablando de juicio contra aquellos que no han entendido la predicación. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué es no dar buen fruto? Arrepentirse, el contexto lo dice, que es cortado y echado en el fuego. ¿Qué es el fuego? ¿Pero se bautizó? ¿Se dan cuenta? Es que no es simplemente así, o sea, no es remojarse ya, no es un protocolo, no estamos en una secta que hay que cumplir tal cosas para que ahora sí te aceptemos en la secta. Esto no es así, no. Hay cosas más importantes que remojarte, que creas. Yo a la verdad, versículo 11, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, o él va a decir si ustedes son salvos, o él va a decidir si ustedes ¿qué? Se van a condenación. Sí, hermanos, ahí fuego no es poder, ahí fuego es condenación, porque el contexto lo dice. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuándo sucederá eso? El fin del siglo. El fin del siglo. Hermanos, el pasaje que acabamos de leer nos deja entrever muchas cosas, y una de ellas es que no solo es hacer cosas externas. Lo más terrible es cuando la gente piensa que las cosas externas tienen algún valor espiritual delante de Dios. Y eso es un pensamiento diabólico. ¿Por qué, hermanos? Porque es como pensar que yo contribuyo a mi salvación, pero otra cosa, que yo impongo las reglas. ¿Y no le dijo eso Satanás a Eva? ¿A poco Dios te dijo que primero debes entender y después bautizarte? No hay problema, no hay problema. Tú haz las cosas, ya después Dios te hará entender. No. ¿Qué hizo Eva? Pues sí, yo puedo decidir, ¿no? Yo puedo tomar la decisión de cómo hacer las cosas. Total, pues yo estoy obedeciendo, nada más que pues de otra manera. Hermanos, cuando una iglesia no entiende lo que hace para Cristo y confunde el desorden con el mover del Espíritu, está condenada a secarse, tarde o temprano, tarde o temprano,
tarde o temprano, sí, mucho revuelo, sí, mucha música, sí, mucho ruido, pero después de unos años desaparece. Mateo nos dice que el juicio vendrá irremediablemente contra aquellos que no han entendido lo que Dios ha traído para su iglesia. No es hacer por hacer cosas, hay que entender por qué las hacemos. Entonces vamos a retomar para finalizar. 1 Corintios 11:31. Ya tengo 10 minutos, hermanos. 1 Corintios 11:31. Y vamos a finalizar esta parte que Pablo está hablando aquí de la cena del Señor. La cena del Señor no nos hace más santos, ni más espirituales, ni se convierte en el cuerpo de Cristo, ni es la sangre de Cristo literal, no. Es un símbolo, es algo para que recordemos, para eso sirve. Entonces, dice ahí, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Pablo no dijo que teníamos que ser dignos para participar de la cena, sino que debemos participar de manera digna. Es cosa diferente. O sea, muchos piensan que no, yo no participo de la cena porque estoy en pecado. A ver, vamos a ser racionales. Llegamos a la cena del Señor. No, cometí pecado porque venía yo manejando y uno se me atravesó y en mi mente le dije que su mamá se muriera. ¿Ya no tomé de la cena? O imagínate que no, ya vengo bien a la iglesia y voy subiendo las escaleras, me tropiezo en uno y se me sale una mala palabra porque me tropecé y me dolió. Ya no tomé de la cena. ¿Por eso? ¿Se ven que es absurdo lo que estoy diciendo? Bueno, pastor, usted está poniendo ejemplos pues muy casuales, ¿no? A ver, si alguien está en adulterio, bueno, lo que él debería de hacer es arrepentirse y no dejar de comer. Arrepentirse. Pero hermanos, fíjense, una persona que está así, tanto que la palabra lo está confrontando, o que se arrepiente, o se va. Sí. No va a estar soportando ¿qué? No va a estar soportando. Se va a ir. Si hablas la verdad. Si no la hablas, pues se te llena de cabras. En una reunión de adoración, hermanos, un pastor observó a una mujer de la congregación que no aceptaba el pan y el vino, sino que se quedó así sentada llorando. Y el pastor se acercó con ella y le dijo: hermana, toma los emblemas, es para pecadores. Y verdaderamente sí es, ¿no? Pero los pecadores salvados por la gracia de Dios, o sea, alguien que va a participar de la cena, pues debe ser salvo. ¿Cómo va a recordar algo que no ha experimentado, que no ha vivido? Si vamos a participar dignamente, debemos examinar nuestro corazón, hermanos. ¿Qué significa examinarnos? Examinarte de acuerdo a la palabra, no comparándote con otro. Porque comparándote con otro, pues tú eres bien bueno. No, a comparación de la hermana de allá, pues no, yo soy un santo. Casi canonícenme. Porque la hermana, pues de allá, pues no, si supieran. Si supiéramos qué. No, lo que hizo cuando tenía 1 año. No, hombre, si supieran. Y si supiéramos lo que tú has hecho también sería algo escandaloso o no. O sea, hermanos, vamos a basarnos en lo que hemos hecho en el pasado. Pues todos tenemos un pasado, todos. Si nos vamos a basar en eso, ¿te imaginas?
que Dios sacara esas cosas? ¿Que Dios ya perdonó? ¿No? ¿O todavía te falta? ¿Y sientes vergüenza de eso? ¿Eso pasado que Dios te perdonó? Si no sientes vergüenza es porque Dios no te ha perdonado. Porque eso que antes nos gozábamos, dice la palabra, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas que antes practicaban y que ahora os avergonzáis? ¿Sí? Ahora acordarnos de eso, decimos, no, inventes, ¿no? ¿Qué clase de persona yo era, no? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo me conducía? ¿Sí? ¿De eso te salvó el Señor? Porque si tú no tienes eso, pues bueno, entonces a lo mejor pues tú eres un extraterrestre. Y a lo mejor tú sí no requiriste salvación, tú deberías estar en otro lado. En Santos Anónimos, tal vez, ahí deberías estar. Pero no, hermanos, no. Entonces, muchos no quieren participar en las cosas de Dios porque les pesa el pasado. Pero recuerda, Cristo ya perdonó todo eso. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. ¿Sí? ¿El enemigo te va a recordar las cosas que hiciste? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Para que pierdas la salvación? No. Para infundirte que no eres digno. Nadie es digno. En Cristo somos hijos de Dios. Esa es la verdad que debemos de creer. Pero ahí va a estar saliendo la mentira. No, pues es que no. No, es que supieran lo que hice. No nos interesa saber qué es lo que hiciste. A mí me interesa saber qué crees. Crees la palabra. Ir a la mesa y pensar que estamos en la cena de la familia de Navidad, donde todo es risa y pensamientos carnales. Somos culpables, hermanos. No hemos entendido y entonces Dios nos culpa y debemos ser castigados. Entonces, hermanos, ¿qué nos estorba para entender muchas veces las cosas de Dios? Los pensamientos del mundo. No, es que yo pienso que la iglesia debería ser así. O sea, ¿vas a dejar que uno del mundo defina? Óyelo bien. Que uno del mundo defina lo que es la iglesia. O sea, el diablo definiendo lo que es de Dios. Por favor. ¿Hasta dónde hemos caído? Eso es un tremendo error. Si Dios es la fuente de toda la verdad y dice la palabra que el diablo no tiene nada que ver con Jesús. Dice, el enemigo ha sido echado fuera porque él nada tiene que ver conmigo. Entonces terminamos, hermanos. Salmo 94, versículo 1. Y mientras lo buscas, voy diciendo estas cosas. Si alguno, o lo que quiere decir el pasaje, te lo voy a decir un poco de contexto. En la antigüedad se hacían las fiestas ágapes y se conjuntaban con la cena del Señor. Entonces se hacían fiestas, o se hacían comidas en la iglesia, y después de la comida se pasaba a la cena del Señor. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Utilizaban la comida para emborracharse y para hacer acepción de personas. Por eso dice, espérense unos a otros. O sea, es decir, los ricos llegaban a la iglesia, traían pues su pavo ahumado y su pizza de 500 pesos, toda la cosa. Y llegaban los pobres que traían pues tortillas con sal y frijoles y alberjones. Y entonces, no, pues como no ha llegado el hermano que trae tortillas con sal, bueno, entonces yo como primero. Y ya cuando llegaba él, pues ya no había nada. Pero no era porque llegara tarde, era porque ellos veían por sí mismos. Y después pasaban a la cena, donde todos somos salvos, tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, pero pues no quieres comer conmigo. O sea, ¿cómo? Entonces Pablo les dice, o sea, ustedes inician mal, pues terminan mal. Entonces es obvio.
inician mal, pues terminan mal, porque andan haciendo acepción de personas. Él dices que no es tu hermano porque es pobre, tú eres rico porque tú eres blanco, él es negro. Entonces, haces acepción, pero cuando pasan a la comunión de la cena, ahí sí todo amor. No. Entonces, van a ser castigados. Por eso dice la palabra, ¿no? Por lo cual hay muchos debilitados, enfermos, y algunos duermen. Es el castigo, ¿eh? Salmo 94, versículo 1. Lo voy a leer en traducción viviente y con eso vamos a terminar. Oh Señor, Dios de venganza, oh Dios de venganza, haz que tu gloriosa justicia resplandezca. Levántate, oh juez de la tierra, dale su merecido a los orgullosos. Recuerden que el origen de todo pecado es ese, el orgullo. El que yo me creo más que otros, yo soy más. ¿Por qué? Porque yo tengo 6 dedos y pues yo por eso soy más. ¿Por qué tú eres más? Porque yo calzo del 10.5. O sea, imagínense el numerote que yo calzo. Imagínense. No, pues la hermana calza del 3. No. ¿Por eso te eres más tú? Hermanos, eso es algo carnal. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? Dice. Aplastan a tu pueblo, Señor, lastiman a los que llamas tuyos, matan a las viudas y a los extranjeros y asesinan a los huérfanos. El Señor no está mirando, dicen. Y además al Dios de Israel no le importa. No le importa. Piénsenlo mejor, necios. Cuando por fin se darán cuenta, el que les hizo los oídos, ¿acaso es sordo? El que les formó los ojos, ¿acaso es ciego? O sea, si no entendemos, ¿tú piensas que Dios no está viendo, que no entiendes lo que haces? Que no estás viniendo con ese amor, con ese fervor, con esa gracia que deberíamos tener cuando venimos a una reunión para Dios. ¿Tú piensas que Dios no lo ve? Versículo 10. Él castiga a las naciones. ¿Acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? ¿Acaso no lo sabe? El Señor conoce los pensamientos de la gente. Sabe que no valen nada. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, dice el Señor. Aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Ay, ese verso quítenlo porque ese no me gusta. Felices aquellos a quienes tú disciplinas. ¿Tú te sientes feliz cuando te arrimaba tu mamá o tu papá? ¿Qué? Nada más veías el cinturón y decías, ay, nanita. En mi casa, cuando en la casa de mi papá, él le ponía nombre al palito con el que nos daba. Le llamaba Juan Pablo. Y cuando decía así, traigan al Juan Pablo, ya sabías que te iba a tocar una buena. Y yo no me sentía feliz, Yo no me sentía, ay, no, sí, mi papá me va a pegar. Ay, qué bueno. Ay, si vieran cómo me gustaba. No, hermanos, no. ¿A qué se refiere ese pasaje? Que al final la disciplina trae buenos resultados. ¿Cuál? Enseñar instrucciones, aprender. Que eso por lo cual te castigaron no estaba bien. Terminamos. Los alivias en tiempos difíciles hasta que se acabe un pozo para capturar a los malvados. El Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. El juicio volverá a basarse en la justicia y los de corazón íntegro que la procurarán. O sea, si nosotros tenemos el corazón íntegro, hermanos, procuramos que todo lo que hacemos que sea para gloria de Dios. No es simplemente pasar el tiempo, no es simplemente comer y beber, no. Hay que ver algo más elevado que simplemente una reunión. Es adorar a Dios. Vamos a orar y vamos a terminar, hermanos, este tiempo.